Traemos una teología, por ejemplo, arrastrando y que la escuchas muchísimo y es casi imposible desarrollar de la mente de la gente, que, por ejemplo, va el señor en el coche, choca y luego dice, bueno, y queda en el hospital. Entonces la familia dice, bueno, es que Dios tiene un propósito para este chico. O sea, Dios es soberano y Él sabe por qué permitió que Él chocara, ¿verdad? ¿Tú crees que no? No, creo que no. ¿Cómo era? ¿Cómo debe decir? No, porque el Señor que manejara mal, que viniera tomado, que viniera otra persona y le chocara, son cosas que no tiene que ver que Dios diga, déjame, lo paso por un choque, porque yo quiero saber con Él. Dios, perdón, dice la Biblia, en el pacto de la gracia, dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. No dice que Dios, dice Satanás. ¿No? Y dice que Jesucristo vino a traernos una vida plena, dice, una vida en abundancia, una vida, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Que leas, dice, darnos vida y vida en abundancia. O sea, José, tuvo la culpa de que sus hermanos lo vendieran. No, Fue una tragedia. Deja la historia de Egipto fuera. Los hermanos le tenían envidia y este vato estaba alineado con Dios. Y los hermanos le pusieron una madrina primero, le aventaron un pozo para que se muriera. Tengo que regresar un poquito para atrás. Y luego, Tienes todavía que pedirte un poquito más para atrás. Vamos a partir de ahí, para que vea un propósito y algún... Pero vamos a quedar ahí en que lo No, pero vamos a hablar de que todo estaba bien. O sea, no había hecho algo malo él. O sea, todavía no había hecho algo malo. Lo venden, lo hacen esclavo, lo llevan a Egipto y luego lo ponen a chambear con Potifar. Y luego, ya sabes lo que pasa, que la esposa de Potifar le dice, pues tú y yo, y el vato dice, ¿cómo yo pudiera pecar contra mi Dios? Y mocos a la cárcel. Tragedia. A ver, eso es tragedia. Eso es tragedia. ¿Lo permitió Dios? Por supuesto que lo permitió Dios. Porque ahí es donde iba a poder decir los sueños del copero, decir los sueños del otro, y que el rey se enterara y que lo llevara y lo pusiera allá. O sea, había una línea que pasó tragedias con un fin mayor. Y así hay cantidad de ejemplos en la Biblia donde... No, porque, a ver, Moisés. Vamos a resolver ese. Tragedia que Moisés, porque iban a matar a todos los niños, lo habían puesto en un Moisés, lo habían aventado al río. Pero vamos a regresar un poco. ¿Y la mamá? Pero es que Y también Job dice, aquí está, mira, Job 2:10, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿De quién viene? ¿De Dios? Te voy a dar una explicación. Pero a ver, Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no. ¿De quién viene? Job está equivocado. ¿Job está equivocado? Pues está equivocada la Biblia, ¿no? Cada palabra tiene un grado de revelación. ¿Qué quiero decir? ¿Quién tenía más revelación? ¿Job o Jesús? ¿Quién tiene más revelación? Jesús. Escritos. ¿Ah? Jesús. Bueno, entonces Job dijo, con su poca revelación, Dios le dio, Dios quitó. Pero Jesús, ¿Y no? No. Estamos aquí, mi buen Lalo, con el deseo de hacer una plática virtuosa. 30 minutos. A ver si se puede. Una plática virtuosa. La semana pasada, hace algunos días, estuvimos hablando sobre el propósito. Nos quedamos cortos, hay mucho que ver. El propósito, sí. Todavía del propósito, pero Sí. el encontrar el propósito te lleva a vivir en plenitud, ¿verdad? Ok. Entonces, pues prácticamente eso es el tema en donde nos vamos a introducir, que es cómo puedo vivir la experiencia de sentirme pleno. Ok. Ya hemos visto algo de eso la vez pasada. Nos quedamos como a medias. Así es. Sí. Y pues le damos gracias a aquellas personas que estén viendo esta plática y estoy seguro que algo de todo este contenido les va a poder servir. Totalmente. Vamos a continuar, vamos a ir mejorando algunas cosas, pero aquí vamos, mi buen Lalo. ¿Qué es la plenitud? Primeramente, ¿qué es? ¿Qué entiendes tú con vivir
pleno, sentirte pleno. ¿Qué significa la palabra pleno? Yo creo que la palabra pleno, si me preguntas a mí así sin saber mucho, yo creo que pleno, ¿cómo lo podemos traducir? Como estar contento con lo que está sucediendo a tu alrededor. Hay un dicho de un científico que decía que dice la única razón por la cual no estás contento o feliz es porque las cosas alrededor de ti no están sucediendo como tú supones que deberían de pasar. O sea, ni siquiera es que sea la realidad, ni siquiera es que sea lo absoluto. Tú supones que tu entorno debería ser de una manera, tu familia, tu negocio, tu trabajo, la iglesia, la gente, los amigos, las expectativas. Supones que lo normal es A, B y C. Y como no está sucediendo así, dice esta persona, esa es la raíz de toda tu infelicidad, o sea, de estar frustrado, de estar enojado con la vida. Y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de las expectativas. ¿Qué expectativas tienes de la gente, de tu jefe, de tus empleados, de tu esposa, de tus hijos? ¿Qué expectativas tienes? Y cuando no se están cumpliendo, dices, es que no me están haciendo feliz. Lo vimos la vez pasada también en el podcast. Entonces, expectativas versus la suposición del deber ser en tu vida, y como no pasa así, entonces estás frustrado. Entonces, si me dices, ¿qué es plenitud? Yo creo, a lo mejor me equivoco porque no soy muy experto en el tema de plenitud, yo creo que significaría estar contento con lo que está pasando a tu alrededor, con respecto a la demás gente, como tú te estás desenvolviendo, qué estás cumpliendo en tu vida, y decir, oye, pues estoy satisfecho, o sea, estoy palomeo, me gusta mi vida, me gusta lo que pasa, no pasa como el ideal que me vendieron en Hollywood, pero me gusta lo que está pasando, entonces me siento contento, a gusto, feliz y en paz. Yo diría plenitud igual a lo mejor a paz, o sea, tengo paz en que todo está bien, como decía Juan Gabriel. Tenemos que entender que no es una plática filosófica, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando, es una plática entre amigos que estamos tratando de resolver qué es vivir en plenitud. Primero, plenitud yo lo entiendo como vivir completo. Estoy completo, ¿verdad? Entonces, al estar completo, a sentirte completo, entonces sientes esa sensación de plenitud, vaya la redundancia, de sentirte bien, contento. Escuché una frase de una persona que dijo, el propósito de la vida es vivir la vida y vivirla bien independientemente de lo que esté pasando. Esto es como si fuera un juego y tú tienes la posibilidad de divertirte jugándolo o vivir amargado jugándolo. Entonces cuando dices, bueno, el propósito más simple, pues sin entrar en teología, es de perdido vivir la vida, ¿verdad? Y vivirla desde el ángulo bueno, no desde el negativo. Tratando de observar las cosas de una manera productiva y no negativa. Entonces, la plenitud es algo semejante, digamos, que es una satisfacción. Y ahora, ¿de qué viene esa satisfacción? No puede venir de tu exterior, primeramente. Yo creo que la plenitud viene primeramente de un entendimiento de algo, ¿verdad? Y de algo que sucede por ese entendimiento, algo que sucede dentro de tu persona. ¿Qué le falta a Lalo para estar contento? Realmente nada. Más lo que tú creas y te inventes que te falta. Okay. Yo, cuando tenga el negocio más grande, voy a estar feliz o me voy a sentir pleno. Cuando vea a mis hijos realizarse, me voy a sentir pleno. ¿No es cierto? ¿Pero plenitud y felicidad es lo mismo? ¿Es sinónimo? No creo. No es lo mismo. ¿Cómo defines plenitud? Plenitud es la sensación
porque lo veo de esa manera. Es una sensación de sentirte completo. Te voy, No me falta nada. te voy a leer la definición de ChatGPT, A de ver. acuerdo a la Biblia. Ok. De acuerdo a la Biblia, porque ChatGPT, si tú le preguntas a ChatGPT, te va a agarrar contexto de todo lo que hay en la red. Sí, Entonces, sí, si tú sí, sí. lo enmarcas en la Biblia, dices, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo podemos vivir en plenitud? Le pregunté y me dice, según la Biblia, vivir en plenitud no se trata solo de tener cosas materiales o éxito externo, lo que acabas de decir, Exacto. sino de vivir una vida llena de propósito y luego paz interior, que dije en un principio, y comunión con Dios. Y luego te explica los conceptos. Pero vivir, según la Biblia, ¿verdad? Digo, también es una I, no es una persona. Según el Según chat dice que la Biblia lo define que la así. Biblia, que la Biblia en todo contexto, porque pues va y agarra toda la Biblia como contexto, dice es, plenitud es una vida llena de propósito, paz interior y comunión con Dios, las tres. Eso es No lo, una, ni dos, ni tres, las tres. eso es lo que genera la plenitud. Eso es lo que es ser, vivir. Sí, eso es lo que genera la plenitud. O sea, si logras hacer esas tres, estarías pleno. Porque la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a tener una vida de plenitud? Me dice que con esas tres. ¿Tú qué Yo, opinas como yo, pastor? yo opino que la única manera en la que yo logré sentirme pleno Ujú. es cuando reconocí en la manera experimental la obra de Cristo sobre mi vida. Es algo que trasciende, es algo que sale totalmente de mi razonamiento, es una sensación de satisfacción, pero más de satisfacción es como, no es como, pero eh, es estar satisfecho. O sea, de repente, mira, cuando vine a Cristo, yo no sabía, yo no me di cuenta que lo necesitaba hasta que lo recibí. Y cuando lo recibí, sentí el contraste. Y vino como si hubiera estado yo, como si viniera a estar satisfechas todas mis áreas. ¿Qué quiero decir? A mí me gusta mucho la música clásica, mucho la música jazz, ¿verdad? Me gusta mucho. Y no es malo. Tú puedes escuchar todos los días y no es malo. Al contrario, yo he sentido emociones increíbles escuchando, por ejemplo, Vivaldi. Increíbles. Pero cuando viene Cristo a mi vida, soy tan pleno, me siento tan satisfecho que le pierdo incluso el interés, no el gusto. El interés incluso a escuchar música clásica. Fue algo muy loco. Y todo ese tiempo lo dediqué más a conocer más de Jesús en la palabra y a escuchar adoración y alabanzas y cantar adoraciones y alabanzas. Fue algo, y esto a mí en un principio decía, pero ¿por qué? Déjame escucho. Le perdí todo el interés a muchas cosas porque me sentía tan completo que no necesitaba absolutamente nada. Absolutamente a nadie necesitaba. Yo estaba totalmente pleno. Ahora, ¿cómo lidiar con esa plenitud? Con el mundo real, ¿verdad? Es decir, bueno, a final de cuentas tengo que formar una familia, tengo que tener un hobby, pero me forcé. Yo prefería estar solo. Fue algo en los primeros tiempos, prefería estar solo y me forcé a estar con alguien. No por religioso, sino porque sentía que no necesitaba, estaba ¿Te como una forzas a euforia, estar con ¿va? alguien como con alguien? Como una euforia. Pues que yo en ese entonces pues estaba de novio con la que hoy es mi esposa y ella se fue un tiempo a vivir a otra ciudad y no creas que yo tenía un problema con eso. O sea, normalmente antes hubiera sido quiero ver de todo eso. O sea, no quiere decir que no quise verla, hasta nos casamos, pero me sentía tan satisfecho que no necesitaba en ese momento. Pasó el tiempo, empecé a pasar el tiempo y como que es como una euforia, una sensación de no necesito nada, lo único que quiero es hablar de Cristo, nada me satisface, no me interesa platicar de nada que no sea esto, que empecé yo a forzar un poquito el decir, bueno, pues a ver,
la vida social y fui, me busqué y seguí con mi novia y luego nos casamos, mi trabajo, mis actividades, pero todo eso ya no producía lo que antes buscaba, esos huecos emocionales. No estoy diciendo que tener novio, casarte es porque te falte un hueco, que tengas un hueco interior, pero pues nunca sabes por qué actuamos, ¿verdad? Entonces todos esos huecos fueron completamente llenos. Al día de hoy siguen estando llenos. Aún cuando las cosas no se están dando, todas las cosas no se están dando como yo quiero. Aún cuando hay momentos donde me quiere venir la angustia de alguna situación, la llenura, que es la plenitud, siempre termina por vencer eso, por completar. ¿Por qué? Por un conocimiento que es no intelectual, es experimental de lo que Cristo hizo y sigue haciendo todos los días en mi persona. Y es bien tremendo porque no soy perfecto, no he logrado la perfección, estoy lejísimo, pero todos los días experimento lo que Él está haciendo y me completa, me siento completo. Ok. ¿Verdad? Entonces tú dices que la plenitud viene de lo interior, no tiene nada que ver con todo lo exterior, Nada. nada, totalmente lo interior. Ahora, me voy a poner un poquito la gorra Sí, vamos a de cuestionar. Grinch, Sí. ¿sí? Porque hay dos cosas una que tengo duda y otra que voy un poquito en contra de tu opinión, Muy bien. que ya se me olvidó cuál era, pero ahorita me acuerdo. Pero la pregunta es, hay gente, he conocido gente y he escuchado testimonios de gente que ha estado muy perdida y ha andado vagando sin saber el porqué de la vida y esto no escuché un testimonio de un artista y de repente tienen ese contacto con el Espíritu Santo, con Dios. O sea, hay algo que dicen y desde ahí, así como tú estás diciendo, o sea, desde ahí fue un antes y un después y ya, todo lo demás dejó de tener, perdió valor, todo lo demás y estaba tan apasionado que me dejó importar todo lo demás. He escuchado poca gente decir eso. O sea, no es un común denominador. O sea, tú eres una de esas personas, ya me lo has platicado alguna vez. He escuchado a lo mejor 5, 6, 7 personas en todo lo largo de mi vida que te cuenten ese cambio. O sea, ha habido muchos cambios en mucha gente, pero ese cambio tan radical, tan decir, ya ni siquiera me interesa nada y se llenan los huecos y continúo hasta la fecha, yo no lo he vivido así. O Porque tú sea, vienes de cuna. no, pero también de cuna de ser cristiano, pero luego me agarré para el monte y Sí, anduve no, en unos exacto. pozos de depresión que el otro los platico, Sí. muy feos, o sea, y luego de repente, pero nunca perdí la noción de los principios de bíblicos, de que hay un ser supremo, de Dios, de que Él tiene el control. O sea, pues eso me lo enseñaron de chico. Entonces, aunque anduviera perdido allá y en la depresión, siempre estaba eso presente, el raciocinio de lo que es. Y entonces, pues dices, bueno, me voy a entonces a acercar a Dios, o sea, buscar comunión con Dios, como dice aquí ChatGPT. Y con el tiempo, dices, pues claro, salí de ahí. Pero ese cambio repentino, así como tú lo cuentas, para los que nos están oyendo, que no son cristianos, que no saben ni de qué estamos hablando, o sea, dicen que estos vatos de qué están Que se hablando, fumaron. que se fumaron, no sé cómo pudiéramos buscar o sea, llegar a ese punto, no, o sea, digo, estoy pensando en voz alta, porque esto ya sabes que no hay script, todo está sobre la marcha. O sea, qué tiene que pasar para que pase eso? O está destinado para algunos pocos y no es para todos, o el proceso de unos es así y el proceso de otros es tardado. O sea, ¿sí me explico? O sea, la pregunta me sería, ¿dónde está ese movimiento? Ok. Ese golpe, pues. Eso es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, la experiencia con Dios es Sí. para todos. Entonces,
Lo que yo he visto, la diferencia que yo veo, es como con el dinero, ¿eh? Es de las personas que lo creen y las personas que no lo creen. ¿Cómo lo crees? Dice la Pero tú no palabra, lo creías. dice, no, lo creí. O sea, a ver, algo se predicó, fíjate, algo Ok. se predicó y algo creí. Ok. Y cuando lo creí, tuve ese impacto, Ok. ¿verdad? Ahora, vino esa llenura y esa llenura, conforme fui comprendiendo, se fue agarrando forma, fue como arraigándose más, ¿verdad? Fue como que explosivo, de menos a más. Pero lo que sucedió, como vengo a estar un vacío, vengo a estar lleno y luego a pensar y decir, me siento completo y crecer eso. Es un cambio radical. Entonces, yo lo que veo es que lo que he visto con las personas es depende qué tan crédulas son de lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Sin entender. El Señor dice que nos acerquemos como niños, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y dice la palabra de Dios que de su plenitud tomamos todos. ¿Cuántos? Todos. Ok, todos, sí, pero ¿quiénes son todos quienes lo creen? Tú me dijiste, yo tengo lo que tengo y vivo donde vivo porque es normal para mí, siempre lo he vivido. Entonces para mí es fácil. Bueno, es algo semejante. La realidad que yo tuve espiritual es esta y por eso la sigo experimentando, no conozco otra. Ok. ¿Sí? O sea, la diferencia de la religión, de todo lo que te enseña la religión y todas las tradiciones que hay a la experiencia con Cristo es totalmente diferente. Entonces, cuando yo he visto que y trato que con mis hijas no les pase, pero bueno, cuando vienes desde niño, traes una formación y esa formación a veces es un obstáculo para yo experimentar el poder de Dios en mi vida, a veces, ¿verdad? Por la formación que ni siquiera tú ahorita te pones a recordar, toda la teología que traemos una teología, por ejemplo, arrastrando y que la escuchas muchísimo y es casi imposible desarrollar de la mente de la gente, que, por ejemplo, va el señor en el coche, choca, y luego dice, bueno, y queda en el hospital. Entonces la familia dice, bueno, es que Dios tiene un propósito para este choque. O sea, Dios es soberano y Él sabe por qué permitió que Él chocara, ¿verdad? ¿Tú crees que no? No, creo que no. ¿Cómo era? ¿Cómo debe Creo que decir? no. No, porque el Señor que manejara mal, que viniera tomado, que viniera otra persona y le chocara, son cosas que no tiene que ver que Dios diga, déjame, lo paso por un choque porque yo quiero hacer algo con él. Dios, perdón, dice la Biblia, en el pacto de la gracia, Ajá. dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. No dice que Dios, dice Satanás, ¿verdad? Y dice que Jesucristo vino a traernos una vida plena, dice, una vida en abundancia, una vida, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Que leas, dice, darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú vas a los evangelios, tú nunca vas a ver a Jesús enfermando, pegando, chocando, enfermando a alguien, jamás, nunca lo vas a ver haciendo eso. Entonces, las personas, esa teología viene, Lalo, de que nos enseñaron que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios puede tener el control de todas las cosas, pero no tiene Él voluntariamente el control de todas las cosas. Si lo tuviera el control de todas las cosas, si Él quisiera tenerlo y lo tuviera, no hubiera tantas personas haciendo el mal, no hubiera tantos secuestros de niños, no hubiera tantos robos, tanta drogadicción. O sea, porque Dios, cuando hizo el mundo, le entregó al hombre, dice la palabra de Dios, que nos entregó el mundo. Nos entregó, nos dio la libertad de decidir. Y entonces, que yo maneje despacio o que yo maneje rápido, en este caso, ese señor venía tomado, chocó. Y la familia de Dios tiene un propósito. No, es que tú le abriste la puerta a Satanás. ¿Crees? Todas las circunstancias para tú chocar. Ahora, ¿qué sí hace Dios? A ver.
dice la palabra, tiene la capacidad de cambiar, transformar todas las cosas para bien para aquellas personas que lo aman. Entonces, esa teología arraigada en la mente de las personas, que le echan la culpa a Dios, Dios tiene la culpa del choque, Dios tiene la culpa de la enfermedad, Dios quiso que mi hijo se muriera, Dios quiso que perdiera la empresa, Dios quiso que o sea, ese no es el Dios de la Biblia, de la gracia, no es el del nuevo pacto, nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, eso te hace tener un bloqueo, porque ¿quién quiere un Dios que te enferme? A experimentar la bondad de Dios, el lado verdadero de Cristo, el amor, el perdón, aquel que se levanta y le dice a la más pecadora de su tiempo, según la Biblia, mujer en adulterio, tampoco yo te condeno, ve y no peques más. No, dijo Jesús que él no hacía nada que no viera ver al Padre y no decía nada que no escuchaba del Padre, dice en Juan, más o menos así dice. Y cuando ves a Jesús obrando, estás viendo la voluntad perfecta del Padre. Y la voluntad perfecta del Padre es amor, gracia, sanidad, libertad. Nunca es pasarte por un desierto. Decía una persona, no, es que Dios sí te pasa por desiertos. No es cierto. Jesús pasó por un desierto para que nosotros no tengamos la necesidad de pasar por un desierto. Dios no nos mete a los desiertos, nosotros nos metemos a los desiertos, voluntariamente. Te puedo dar unos ejemplos donde, para que me saques de la duda. Ajá. O sea, José, tuvo la culpa de que sus hermanos lo vendieran. No. Fue una tragedia. No, sí, O sea, tuvo la culpa. deja la historia de Egipto fuera. Los hermanos le tenían envidia y este vato estaba alineado con Dios. Y los hermanos le pusieron una madrina primero, le aventaron un pozo Tengo que regresar un para que poquito. se muriera. Tengo que regresar un poquito para atrás. Y luego, Tienes que todavía pedirte un poquito más para atrás. vamos a partir de ahí, para que vea un propósito. Pero vamos a quedar ahí en que lo No, vendieron. pero vamos a hablar de que todo estaba bien. O sea, no había hecho algo malo él. O sea, todavía no había hecho algo mal. Lo venden, lo hacen esclavo, lo llevan a Egipto y luego lo ponen a chambear con Potifar. Y luego, ya sabes lo que pasa, que la esposa de Potifar le dice, pues tú y yo. Y el vato dice, ¿cómo yo pudiera pecar contra mi Dios? Y mocos a la cárcel. Tragedia. A ver, eso es tragedia. Eso es tragedia. Sí. ¿Lo permitió Dios? Por supuesto que lo permitió Dios. Porque ahí es donde iba a poder decir los sueños del copero, decir los sueños del otro, y que el rey se enterara y que lo llevara y lo pusiera allá. O sea, había una línea que pasó tragedias con un fin mayor. Y así hay cantidad de ejemplos en la Biblia donde... Lo estás viendo desde un filtro No, porque, equivocado. a ver, Moisés. Vamos a quedarnos primero con ese. Vamos a resolver ese. Tragedia que Moisés, porque iban a matar a todos los niños, lo habían puesto en un Moisés, pero Moisés lo habían aventado al río. Sí, pero vamos a regresar un ¿Y poquito. la mamá? Pero es que tenemos que ver ejemplo A ver, por ejemplo. José. Primero, antes de José, Sí. quiero plantear algo. Debemos entender lo que es estar en el pacto de la gracia, lo que significa estar en el nuevo pacto, en la nueva alianza, las reglas que hay en la nueva alianza. ¿Cuáles son? ¿Sí? Bueno, primeramente, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y la obra de Cristo tiene un efecto en nosotros, a los ojos de Dios, tú has cumplido absolutamente toda la ley. Toda, absolutamente. Por lo tanto, tú lo único que mereces de la ley son las bendiciones, no las maldiciones. Dice Hebreos que estamos bajo un mejor pacto basado en mejores y mayores promesas, porque no solamente son físicas, son espirituales, pero es otra cosa. Entonces, bajo ese lente, lo único que merecemos, no merecemos ni enfermar, porque la enfermedad era una maldición. No merecemos la muerte prematura, porque la muerte prematura era una maldición. Nosotros, a los ojos de Dios, somos justos.
Ahora, que yo haga cosas equivocadas y que yo maneje el carro a otra velocidad, que yo vaya y haga cosas equivocadas, Ahí sí. no es Si pues, andas tomado, no, por eso, sí. es correcto. Pero ¿verdad? platícame entonces las Ahora, tragedias que vivió la gente en la Biblia, No. porque no deberían ser del diablo, no de Dios. Y vino. No, claro, Con un propósito. no es que tenga un propósito, o sea, Dios al final tiene un propósito general, ¿verdad? Y fíjate lo que sucede, es un misterio poderoso. José provocó la envidia de sus hermanos. Cuando tú ves la Biblia, él contando sus sueños. Ahí hay una enseñanza muy, muy hermosa que es, hay que saber a quién le cuentas tus sueños, ¿verdad? Para no generar ese tipo de envidia. Era su familia. Sí, pero hay que saber. La familia a veces no es la más indicada. José de 14 años, pues era inocente. O sea, no pero- creo que haya sido. No. O sea, no puedo decir la culpa a José que provocó la envidia, por eso lo vendieron como esclavo. No, lee el texto. Sí, no, pues lo he leído muchas veces. No, vuélvelo a leer. Hubo una preferencia del papá y hubo él una exaltación de él contando el sueño y de alguna forma ese sueño, lo hiciera voluntariamente o no voluntariamente, generó un odio más por los hermanos. El odio, dice la palabra de Dios, que Dios no tienta a nadie y no hay variación en él. O sea, Dios no genera que una persona tenga odio. Esa es la condición de los hermanos que reaccionan hacia la envidia. Y por envidia, que la envidia no es de Dios, y no es algo que Dios provoque en las personas, y no es algo que Dios permita, o sea, que Dios, sí, que tenga envidia. No, tú eres libre de tener envidia o no tener envidia. Y entonces los hermanos planean matarlo, lo echan al pozo, lo venden como esclavo, y aquí es donde entra el principio. Todo eso que hicieron no era de Dios, pero Dios tiene el poder de convertir las cosas malas que te hacen en cosas de provecho. O sea, tú le estás echando la culpa a José. No, le estoy echando la La culpa a José que generar envidia en sus Le hermanos. estoy echando la culpa a José, a los hermanos y al papá. Vamos ¿Verdad? Y en este caso vamos a decir a Satanás que metió la cola, pero Dios resolvió las cosas Te la voy a comprar. a favor. Te la voy a comprar. A ver. Te la voy a comprar. Ahora explícame Potifar. Llega con Potifar. Él era justo y recto delante de Dios porque así dice la Biblia que era José. O sea, su pensamiento así funcionaba. No dice que era justo. Pues decía que. Es de Job. O sea, no, pero también él. Y también Job dice, aquí está, mira, Job 2:10, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿De quién viene? ¿De Dios? Te voy a dar una explicación. Pero a ver, Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no. ¿De quién viene? Job está equivocado. ¿Job está equivocado? Pues está equivocada la Biblia. No es cierto. Es que tú no tienes un concepto. No, el contexto. Te voy a explicar todo el contexto. Deja, como que te voy a explicar, más entender. Pero déjame no sacarte como el Potifar. Porque Job le dice a Dios, pues si me vas a tener así, pues mejor no hubiera nacido. Y Job le dice, a ver, time. ¿Hace cuánto no lees el libro de Job? Time. ¿Hace cuánto no lees el libro de Job? ¿Hace cuánto lo leo? Hace como 3 meses, no sé, todo es completo. Exacto. Dios le dice, oye, pues si me vas a tener así, pues mejor, no, nunca le dice, te la bañaste, mendigo, no. Mejor no hubiera nacido. Y Dios se enoja y le dice, a ver, time. Nomás para que te ubiques, ¿sí? Para que te ubiques. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dile a un árbol que crezca, a una planta que crezca. Ordénale que crezca. Dile al viento que sople. O sea, a ver, si yo decido hacerlo o no hacerlo, ¿qué me reclamas? O sea, nunca le dijo, el maldito diablo que te atacó. No, dice, a ver, yo soy pleno y yo sé a quién. Si el que estaba en la cruz al lado de que Jesús Cristo crucificado hubiera muerto 3 días antes de un lanzazo, ¿se hubiera salvado o no? No. ¿Era propósito? No. Era propósito que estuviera ahí en la cruz y que dijera, Él es el Hijo de Dios y que le dijera a Jesús a Él, hoy va a estar conmigo en el paraíso. No. ¿Ahí sucedió? Sí, pero no era un propósito. Vamos a Potifar. Pero no, es que estamos brincando porque No, es que hay un chorro de cosas donde me brincan. Es que no me dejas explicar. Es que Dios las permite. No. ¿Cómo no las va a permitir? No, otra vez, deja el punto. Vamos con Job. No, vamos a ver con José. Voy con Job. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Sí. Y Dios inspiró, por ejemplo, que el sobrino de Abraham, ¿recuerdas quién es? Lot. ¿Lot? Ajá. Sí. Cometiera incesto. Sí. ¿Verdad?
Entonces nosotros tenemos que decir que Dios, entonces permite el incesto. ¿Por qué? Porque la Biblia porque la Biblia entonces está equivocada. O sea, No. exacto. No, porque es una decisión de un hombre. Es correcto, porque hay acciones y hay declaraciones en la palabra, fíjate bien, que no las aprueba Dios aunque los diga. Es inspirada, Dios quiso que estuviera ahí, pero aquí es donde entramos el punto. Cada palabra tiene un grado de revelación. ¿Qué quiero decir? ¿Quién tenía más revelación? ¿Job o Jesús? ¿Quién tiene más revelación? Escritos. ¿Ah? Jesús. Bueno, entonces Job dijo, con su poca revelación, Dios me dio, Dios quitó. Pero Jesús, ¿Y no? No. ¿No permitió Dios que le quitaran? O sea, Jesús dijo, ¿quién tiene más revelación? Jesús dijo, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué le pasó a Job? ¿No le pidió permiso No el importa. diablo a Dios? Dios lo presumió. Otra Le dijo, vez. ¿ahí viste mi siervo Job? No, es que que es es que- justo es que- y recto. Y le dijo, déjame lo toco. Dale, pero además no lo mates. O sea, Dios lo permitió finalmente. Vamos otra vez. Si es un Dios soberano y pleno y Él controla también a Satanás, o sea, Él lo permite de una manera u otra. Es que no estás entendiendo otro punto. No podemos decir que se le fue de las manos. No estás entendiendo otro punto. A ver. Mira, cuando tú vas a ver a Job, mi pregunta que yo te hago es, ¿Job era lo que era porque era bueno o porque Dios le había puesto un cerco? Porque yo Exacto. Sí. Y ese cerco, fíjate, ese cerco que puso Dios, ¿por qué lo puso? O sea, Job era, fíjate, Job Pues hay era... una razón, ahí está. No escrito. es cierto. Dime qué razón, léelo. No te la busco. ¿Cuál fue la razón del cerco? La razón es que el vato era, a ver, No, él era bueno. porque y no justo- hay nadie bueno, o sea, todos somos pecadores. Exacto. Pero había vamos a decir, un entendimiento de Job o el de Abraham. No importa El eso. padre Abraham, Dios- padre de la fe. Dios requiere había, perfección. había un entendimiento mayor que el tuyo y que el mío, porque Abraham hablaba con Dios cara a cara. No, Y contigo y vamos a conmigo Job, no. vamos a ver Job, vamos Ahora, a ver Job. ahí- Yo sí hablo con y Dios Job cara a también, cara. porque dice, era el más, palabras menos, sí. depende de la versión, el más correcto de todo el oriente. O Sí, sea, sí, el sí, más- exacto. Era un vato ejemplar. Pero ¿por qué lo era? Pues, Porque pues, Dios porque- le había puesto un cerco. No, pero a ver, Sí, no, bueno, sí. primero el pueblo, primero la ¿Qué- qué- gallina. no. Él ya era. No, Y no luego es Dios cierto. lo protegió. No, lee el texto. Pues, ¿cómo va a ser al revés? No, es al revés. Entonces, Job, ¿qué beneficios tiene Job que no tienen los demás? Correcto. Y yo también quiero uno. Eso se llama, acuérdate que está explicando, ¿qué nos quiere enseñar la Biblia? ¿Cómo relacionarnos con Dios? ¿Y sabes cómo te puedes relacionar con Dios? ¿Cómo? Júralo, por gracia. El cerco. Es que esa teoría- No es teoría. El cerco teoría. es la gracia de Dios. Job no tenía el cerco porque él era obediente. Job era obediente porque Dios había puesto un cerco. Por eso Satanás le dice, quítale el cerco. ¿Verdad? No, él es así porque tú lo has protegido y tiene todo. Quítale el cerco y vas a ver que te va a blasfemar. ¿Verdad? Y te va a dar la espalda. Pero tú me estás diciendo que Job tenía un cerco primero y luego entonces porque tenía un cerco se portaba bien. Así es. Yo creo que no es así, es al revés. No. Es que Job es antes de la ley. No, claro que no. Job te está hablando, Lalo, de la gracia de Cristo. O sea, es un... ¿Y por qué? Es un tipo de Cristo. ¿Y por qué tú y yo no lo tenemos? Si lo tenemos, No, porque entonces si tú eres el cerco estuvieras en el grado de Job y no estamos en el grado de Job. no lo creemos. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el cerco que tenemos? La gracia de Cristo. Que tú, Lalo, y yo, Ojalá que en internet para hacerte Job. que tú y yo, Sí. a los ojos de Dios somos justos porque Él ha puesto, fíjate, sin merecerlo tú como Job, ¿y qué beneficio tiene Job? Ninguno. Soberanamente Dios dijo, el que reconozca a Jesús como Señor será salvo. Job, por la voluntad de Dios, porque lo que nos está tratando de apuntar es el Antiguo Testamento al Nuevo, ¿verdad? Y cuando vas leyendo Job, llegan los amigos y le empiezan a decir, es que tú eres eso, tú eres lo otro, tú te has portado mal. Y luego Job se defiende, no, yo soy bueno. Hasta que Job le cae el 20 y dice, sí es cierto, no sé nada, soy un gusano, o sea, no, hombre. Híjoles, no es por mí, o sea, no es porque yo sea bueno, se da cuenta de eso.
Y el último amigo habla y le empieza a decir cosas que son ciertas, pero luego Dios les dice que ninguno tenía razón. Job sí, de lo último que dijo. Cuando Job dice, ya es que yo ya, no me acuerdo las palabras exactas, gusano soy, y antes mis ojos, lo que no entendía ahora entiendo, mis ojos de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. O sea, ya tuvo la experiencia, entendió, y Dios le trae esa revelación. Y luego Dios, una vez más, le vuelve a poner el cerco y le reemplaza todo. Eso fue después, de al final. Por gracia. Pero no, o sea, a ver, échate tú que sabes más la Biblia que yo, échate la promesa de Dios a Abraham, literal, échatela, te la sabes de memoria. ¿Pero cuál promesa? La promesa de que lo iba a bendecir. ¿Por qué? Digo, sal a ver las estrellas. Digo, así como ves estrellas a tu descendencia y su esposa era estéril. Vamos a poner. Y luego dice, ¿por qué? ¿Te acuerdas de por qué? ¿Qué le creyó? No, ¿por qué? O sea, le dice, porque tú has hecho tal y tal, yo voy a bendecir toda tu descendencia. No te lo busco. Abraham es el padre de la fe. Sí, el padre de la fe, claro. No de las obras. Claro. Así es, exacto. Dice que Abraham le fue contada como justicia. Eran vatos un poquito más arriba. No, ellos no tienen a Cristo. Más bien portados que uno. Más bien portados. Bueno, pero, o sea, no iba manejando borracho Abraham y chocó. Eso sí te la puedo creer. Pero hay cosas que Dios promete y luego que Dios permite que pasen, como la de Job. Ahorita también se la de José, que pasó con Potifar porque se portó bien y lo metieron al bote. Así es una tragedia. Ahí ¿qué culpa le echas a José? No. Otra vez. Échame la culpa de José. No, ahí no tenía la culpa José. Pero ¿cuántas cosas no te pueden pasar que no tenía la culpa, que no vienen de Dios? Pero Dios, ¿cómo lo transformó? ¿Por qué le iba bien, a final de cuentas? ¿A quién, a José? Porque al final Dios estaba con él. Y lo transformó. O sea, le dio la vuelta al partido, ¿verdad? De todo lo malo que estaba pasando, lo transformó para algo bueno. Es lo que tenemos ahorita. Pero lo permitió Dios. Lo permitió Dios. Como si te tiras del tercer piso, Dios permitió que te tires del tercer piso y te rompas la cabeza porque la gravedad inventó la gravedad. Pero Dios esto no se hizo tiraron. la gravedad. No, sí. La gente, Lalo, le echa la culpa a Dios de las cosas malas. No, Dios no tiene la culpa de las cosas malas. El hombre está en una naturaleza caída. El hombre en su pecado, porque ninguno de la Biblia, todos los recorres, todos hicieron cosas malas. Dios necesita, para tener comunión con sus hijos, un estado de perfección. Si no, Cristo no hubiera podido venir. Sí. Después de Abraham y de Job, entonces vino la ley, y la ley vino a cumplir un propósito. El primer propósito que vino a cumplir es que el hombre se diera cuenta de lo pecador que era. Sí. Lo segundo, de la santidad de Dios. 613 mandamientos que de un hombre tiene que cumplir a la perfección desde que nace hasta que muere para lograr la perfección, ¿verdad? Los de la ley de Abraham. Y la tercera es, para que el hombre se dé cuenta, la necesidad de un redentor, de un salvador. Sin la ley no nos damos cuenta. Antes de la ley, no estaba la ley, antes de la ley, ¿verdad? El hombre no estaba sujeto a la ley, ¿verdad? Hasta que vino la ley. Pero la ley de Dios es eterna. Entonces, antes de la ley, aún así Dios, para relacionarse con nosotros al grado que tú te puedes relacionar, y no Abraham, y no Moisés, y no Job, ¿verdad? Sí. Es mucho más alto porque tú tienes a Cristo. Si lo tienes a Cristo y has sido redimido, tú tienes la posibilidad de tener un contacto con Dios aún mayor que el de ellos, ¿verdad? A ellos se les reveló Jesús en su momento, en su tiempo, cómo, en lo que iba a suceder, y pasaron por ese proceso, David y todos ellos. Pero aún así, en una naturaleza caída, imagínate un Dios lidiando con la maldad y el pecado y las malas decisiones, y Dios transformando las cosas a su favor para que las cosas al final sucedan como Él quiere que sucedan. ¿Cuál fue la maldición de José con Potifar? No hubo una maldición de él. ¿Y por qué fue a la cárcel? No, porque fue una tragedia. Sí, fue víctima de la maldad de la mujer. Wow. No, bueno, pues es que, no, por eso, a ver. Entonces no tenía un cerco como Job. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Job sí ya, José no? No, es que no. ¿No será que había un propósito para José
para que pasara por cosas. Es que yo creo que hay un propósito de Dios para que pases. A ver, Moisés mata en un acto de ira a dos egipcios y se va al desierto 40 años a vivir en una cueva encerrado, con miedo. Y los Dios le dice, ¿qué está haciendo aquí? Fíjate, Moisés lo dejó la mamá en un río, lo agarra la hija del faraón, se lo lleva a su casa y crece como patrón. O sea, lo enseñan a cazar, lo enseñan a montar, lo traen bien alimentado. O sea, lo preparan para ser como un faraón. Luego pasa lo que pasa, se va 40 años al desierto a comer pinole. Y cuando pasan 40 años, ¿castigo o preparación? Yo creo que es preparación. Llega Dios y le dice, ahora sí, ¿ya estás preparado? Ya te enseñé, ya te hice fuerte, grande, porque eres judío. El vato era judío finalmente, o sea, no podía agarrar al hijo del faraón a que hiciera lo que hizo. Agarra al judío, lo prepara como un egipcio, lo manda 40 años porque, tú vas a decir, porque mató a los dos. Sí, pero ¿qué pasaron los 40 años? ¿Por qué no se le apareció al mes? ¿Para qué lo deja 40 años ahí? ¿Lo castigó? No, vivir 40 años en el desierto es como los soldados. Te haces macizo, o sea, aguantas vara vivir 40 años en el desierto. Después de vivir en el palacio. O sea, es una preparación. Ya se preparó mi hijo ahora sí. Ya viste lo que es comer pinole, porque estás acostumbrado a comer puros manjares allá. Y mujeres bonitas y todo. No, y ahora sí ya la sufriste y lloraste. Y ahora sí ya pasaste por el valle de la sombra, de la muerte. Porque dice, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Porque entonces vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Puedes pasar. Entonces, ¿Dios te va a permitir que pase ahí? No. ¿O tú te metiste solo? Sí. Yo creo que son preparaciones. No. A ver. Yo creo que son preparaciones. No. A ver, otra vez. Lo primero es, todo lo que dijiste, cómo Dios, a pesar de todo lo mal que hizo Moisés, o sea, primero, antes... Lo mal fue defender a sus dos amigos. No. Están golpeando a un judío y mató a los dos guapos. Exacto, o sea, otra vez. Mató a dos pelados. Pero desde antes de que llegara ahí. Pero bueno, llegó ahí, mató a dos pelados. ¿Dios quiso que los matara? No. Yo creo que era un propósito. No. Dios le dio propósito. No, entonces se le fue de las manos a Dios. Otra vez. No. Es que hay un problema. A ver. Dios no está manejando todos los hilos. ¿No? No. ¿Por qué? Bueno, es una manera de ver las cosas. No, porque Dios... Pero será absoluta. Porque Dios no maneja el mal. Pero el mal ya está... Lo permite. El mal, no, por eso. Papá, lo permite. No, otra vez. Pues sí lo maneja. No, otra vez. No es que lo permita, no lo permite, Él no lo desea. Pero Él entregó al hombre la tierra. Sí. Y le dio el libre albedrío para matar o no matar. Sí. ¿Sí? Y Dios no quiere que matemos y no permite que matemos. El hombre mata por pecador. Sí, eso sí Y estoy de acuerdo. entonces Moisés, por pecador, por malvado y por lo que tú quieras, mató por un enojo a un arranque. A un egipcio. Ahora, eso lo hace huir. Y Dios, fíjate lo maravilloso, que dentro de toda la maldad de Moisés, de lo que hizo, y se fue, Dios fue y a eso le dio propósito. No dijo que Moisés mate porque Dios no quiere que mate. ¿Sí? Si eso vamos, Damián, pues entonces también le dio propósito desde Adán y Eva que pecaran. O sea, es como decir, pues Dios nos hizo, nos creó, puso a Adán y Eva en el huerto, dijo, gobiernen la tierra, sean soberanos sobre los animales, las bestias, y luego de repente, no me ha pasado mucho tiempo, no sé cuánto ha pasado, o cuántos tendrían, no sabemos, y de repente pecan y los echa del huerto, y luego podemos decir, y Dios le dio propósito a ese pecado, pero entonces, ¿se le fue las manos a Dios? No, Dios creó seres libres, potencialmente en ese caso Adán y Eva, que pecadores potencialmente, que podían haber desobedecido y decidieron desobedecer. Déjame te leo Job 1. Hubo en tierra de Uz, la Biblia, no yo, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. Así dice la Biblia. Sí. No hay nadie perfecto. Sí. Ahí le dice que perfecto. Como hombre. Espérame. Y recto. Y lo dice,
temeroso de Dios y apartado del mal. Okay. Sí. Y le nacieron 7 hijos, 7 hijas, su hacienda, bla, bla, todo. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y cada día hacía un banquete, etc. Y Job santificaba, y holocaustos, y todos los días. A ver. Sigue leyendo, no, sigue leyendo. No, pues ya empieza la historia. Ya acabó con Job. Pero que venga Satanás, sigue lo que iba a decir Satanás. Perfecto. No, va a decirlo del cerco. No, pues dilo. A ver, pero el cerco está puesto porque el vato era un hombre perfecto y recto. No. Y temeroso de Dios leyendo. y apartado del mal. Sigue leyendo. ¿Cuál versículo está largo? ¿Cuál? ¿Dónde pasa Satanás? Cuando viene de Satanás de la tierra. Ok, va. Dice... Un día hablaba, ok, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hijos no humanos, otros hijos, no sabemos cuál. Sí, hijo. Y dijo Jehová a Satanás, le presumió, ¿de dónde vienes? Respondió Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Se lo estaba chacharoleando, se lo estaba presumiendo. Tengo allá, viene de la tierra, porque debe haber más lugares, porque aquí es la tierra. Sí. Ahí tengo un siervo Job. ¿Ya te diste cuenta que el vato dice, ¿Qué dice? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y hermoso y apartado del mal? Y Satán le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado a su alrededor lo que tú dices? Exacto. Al trabajo su mano dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado, prefiere ahora mismo y ya sabes la historia, Exacto. ¿no? Pero a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, ¿puedes sacar? No sé. No, sí. No. ¿Cómo va a ser? O sea, entonces, ¿por qué Job y no a los demás? ¿Por qué? A Job y no a otros 20 o 200. Bueno, ¿y por qué llamó ¿Por qué no dijo, a otro? ¿Por qué no dijo Jehová a Satanás? ¿Ya viste que tengo 4,500 siervos ahí que apartados del mal? Y dijo Satanás, pues sí, traes 4,500 cercos. No. Dijo de Job. ¿Qué quiere primero? Yo sí quiero darle mérito a Job, vato. Sí, no. Se lo estás quitando, vato. No. O sea, no tiene mérito. Era bueno porque era muy apartado del mal y temeroso de Dios porque Dios lo protegía. Ya sé que era al revés. No, la gracia, Lalo, la gracia. No, la gracia. La ley, mira, la ley nunca pudo perfeccionar a alguien. Nunca, por eso vino Cristo. Pero había gente que se no, la ley. Hubo gente que estaba en otro plano que tú y yo, que los mortales, los planos. Como la ley nunca perfeccionó a nadie. Ahora, no, Job no estuvo porque dicen que desde antes de la ley, perfecto. La gracia, es como vemos a Abraham. La gracia es la que te lleva y te perfecciona. Mira, cuando Abraham fue llamado, le dijo que dejara todo y lo primero que hizo fue llevarse a su sobrino. ¿Verdad? O sea, la gracia nos demuestra cómo puede transformar a un hombre tonto en un hombre que ofrece su hijo a Jesús, que Dios le dijo, mátalo y lo va a matar. Si tú ves la vida de Abraham mintió y metió a la esposa y que si con un rey y luego con el otro, ¿sí? ¿Cómo fue evolucionando? Por la gracia de Dios, hasta el punto de que le dijo, sacrifica a tu hijo, sí, te creo, yo lo sacrifico. Con Job es lo mismo. Lo que Job recibió no es injusto, se llama gracia. Y Dios soberanamente se la da a quien quiera. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está el libro de Job ahí? No me concentrarme en la vida de Job, sino porque me está explicando lo que yo soy en Cristo ahora. Eso es lo que me está explicando, porque no es un libro histórico, es poético. Yo diría lo mismo, me está explicando que Dios en su soberanía tiene el control de darle permiso a Satanás que te haga algo. Otra vez. O sea, porque lo hizo aquí. Exacto. Porque este libro de Job es un claro ejemplo. Entonces, oye, fulano de tal, sutano, la familia, todos bien y entregados a Cristo y de repente pasa una tragedia. Ah, no, es que estás en pecado. Así como estaban en las iglesias antes. O sea, que Job algo tenías mal y te decían, así con el dedo, está en pecado. Sí, no está diezmando. Dios te lo mandó. Por eso, como el padrino. Pero no te portas mal y te mando. Pero no necesariamente te lo mando porque estás en pecado.
Te lo fueron mandado para que su gloria sea establecida, para... ¿Cómo va a establecer la gloria de Dios la Porque, muerte, la enfermedad? porque No, hombre, hay creo que casos, no. a ver, te voy a platicar un caso real de un misionero en un pueblo de África donde eran puros brujos, ¿sí? Ok. Americanos. Sí. Por ahí, no me acuerdo el nombre, pero por ahí te lo pueden buscar. Está documentado en un libro. No importa. Está Donde, documentado. donde el misionero, Dios lo manda a África a predicar con la familia. Y se va a predicar con la familia. Y todos brujos, ¿eh? Sí, y vas a sufrir. No como Catemaco, peor. Sí, sí, te van a perseguir y te van a matar. Matan a una hija. Ujú. El vato se queda, no se va. Matan a la segunda hija. El vato se queda, no se va. Después de matar a las dos hijas, pues nada más tienen dos. Después de matar a las dos hijas, un día viene el jefe de la tribu, el brujo mayor, y le dice, no puedo creer que después de que matemos a tus dos hijas, sigas aquí. ¿Y sabes qué le dijo él? Mi propósito es más grande que mis hijas. Él me las dio. Y él me puso aquí para compartir de ustedes. Y a raíz de eso, todo ese pueblo se convirtió a Cristo. Sí, ¡Brujos! Sí, sí, pero Dios no estuvo involucrado ¿Era en un la muerte. propósito? ¿Era un propósito o no un propósito? no, Dios- ¿O cuál fue el pecado del misionero? Pero vamos a regresar al punto. Dios no estuvo involucrado en la muerte de las niñas. Entonces, Él no quería que ¿se se murieran. equivocó en mandarlo? No se equivocó. Él se fue solo por sus pantalones. Es que cuando tú te vas de misionero puedes correr riesgo que te maten, pero aun cuando te maten, y que no es voluntad de Dios que te maten, aun cuando te maten, la voluntad de Dios se va a cumplir. O sea, ¿en qué se equivocó Pedro para que lo apedrearan? ¿En qué? ¿Para Pedro? No, bueno, pues mataron a Pedro al final del día, pero no. A todos. A todos, pero pues ¿en qué se equivocaron? Andaban predicando el evangelio. No se equivocaron de nada. Al servir a Cristo puedes perder la vida. Pero por eso, entonces Dios lo permitió o no. No, Es que tú estás diciendo absolutamente que cualquier tragedia no viene de Dios y yo digo, ¿sí puede venir de Dios? No, ninguna viene de Dios. No, pues es que Sí, está y por eso no chino. puedes llegar a la plenitud, porque tienes un Dios que manda muerte, manda enfermedad, manda prisiones. Oh, sí. ¿Cómo puedes llegar a la plenitud? No, creo que no. O sea, yo en la gracia, cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo no veo un Dios mandando enfermedades, yo no veo un Dios mandando muertes, yo no veo un Dios mandando prisiones. Yo veo un Dios sanando. Por mal portado, sí. Yo veo a Dios sanando, yo veo a Dios liberando, yo veo También. a Dios liberando de las cárceles, yo veo a Dios, sí, cuando el apóstol va y lo apedrean, librándolo de la muerte, sí, pero en algún momento, aunque mueran, no es porque Dios dijo, ya te voy a matar, no. Dios, la voluntad de Dios es que tengamos vida larga y vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú, o sea, yo no voy a creer que Dios me está mandando un mal o le está mandando un mal. No, Dios no está mandando un mal. Entonces, ¿qué pasó con el diluvio? ¿Quién lo mandó? ¿Satanás? No lo mandó. ¿Quién lo mandó? Dios. Ah, entonces sí manda juicio. ¿De qué pacto estás hablando? ¿De qué pacto estás hablando? ¿En cuál pacto estás? Lo estamos en la ley. No. O sea, estamos antes de la gracia. Sí, por eso. Pero también, sí, por eso. Pero la diferencia entre la gracia y la ley es que hay que cumplir la ley, ahora es gracia. El trato de Dios. Cambió. Sí, Danza después. claro. ¿Por qué salvó a 8 personas o a 7 personas? ¿Eran menos pecadores? ¿Eran perfectos? Porque él quiso así. Por gracia. A ver, ese es a lo que voy. Nos va Es que explicando la gracia. es que es a lo que voy. ¿Quién se metió? ¿Qué simboliza el arca? A ver. Entonces, ¿Qué ¿qué simboliza? ¿Es justo que se vaya el ladrón que estaba en la cruz al cielo? Pues no manches, pues tiene una vida llena de pecados. ¿Qué chiste? Nada más dijo, yo creo en ti. Hoy estarás conmigo. Espérate, güey, ya tienes 20 años haciendo mugrero. Es correcto. Porque qué injusticia. No es justicia. Y Dios dice, eso déjamelo a mí. No es justicia. Yo decido quién va, quién se salva, quién no. O sea, de cierta manera tengo el control sobre la vida de toda la gente, de toda la humanidad. Claro que hay mucha maldad y hay consecuencias de la maldad totalmente. Consecuencias de la maldad. Lo dices como un determinista. No, pues no puede ser de la otra manera. No está determinado. Dios nos dio la libertad de decisión. Totalmente. ¿Es verdad? Y que desde que tenemos la libertad de decisión, Lalo, nosotros nos provocamos los males que Dios no quiere que sucedan. Nosotros, la persona que cayó, que se enfermó, te voy a poner un ejemplo. Yo normalmente hago ejercicio y normalmente como bien. Me descuidé un tiempo y me descuidé y me marcó el azúcar, un foco amarillo de 105. Sí. Oye. Esa es una decisión tuya.
Yo le digo, Dios, ¿pero por qué? Si yo te sirvo. Ah, es No, un propósito. no, es otra cosa. No, eso es No, lo es otra mismo. cosa. Pero ¿qué hice? Es otra cosa. ¿Qué hice? Primero, lo primero que dije, la enfermedad no viene de Dios. Estoy comiendo mal. ¿Algo estoy Ahí haciendo sí, mal? ahí sí. No. Ahora ahí vamos fue a todo José. más, José y Potifar. Ajá. Le dices, pues por culpa de la maldad de la señora. No, Así es. ¿Y qué culpa tiene José? Así es. ¿Qué culpa tiene José? Aunque José no tenga la culpa, alguien ejecutó un mal que Dios no quería. Yo creo que hay un propósito después de eso, porque si no, ¿cómo conoce al rey? Si era judío y esclavo. ¿Cómo lo pones al lado del rey? ¿En qué momento lo llevas al lado del rey y que le entreguen la administración de Egipto? O sea, ¿cómo sucedería? A menos que fuera por una cosa así milagrosa, despampanante, o sea, No. ¿me explico? A ver, Dios puede haber hecho muchas cosas. Sí. Lo claro está que Dios, aún en la tragedia del hombre y en la maldad del hombre, Dios puede dirigirlo todo en un enfoque positivo. Ahí estoy de ¿Verdad? acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. nosotros no sabemos, como vamos a hablar lo que no habla la Biblia, no sabemos si Dios iba a usar otro medio para que José llegara allá. No lo sabemos. Bueno, Lo que sí sabemos es que Dios hizo su propósito que José estuviera con el faraón. ¿Cómo? A través de una vivencia común de las personas como la tuya y como la mía. Aún con nuestra vivencia, aún con nuestros errores, aún con nuestras situaciones, aún cuando nosotros le abrimos la puerta a Satanás para que venga y mate, robe y nos destruya, aún Dios eso lo agarra, no para decir, yo te permití que te pasara todo esto para agarrarlo, no, aún con todo este contexto, Él lo agarra y lo usa para bien, para su propósito. Y eso es lo maravilloso, es decir, ¿cómo es posible que a pesar de que pasé esto y esto, sí, Dios, aún con todas tus malas decisiones, empleó la gracia sobre tu vida y lo transformó para algo bueno? ¿Cómo? Ok. No puede ser. Si Dios merecía lo peor, sí, tú merecías lo peor, pero tú reconociste a Jesucristo como tu Señor. ¿Y cómo te explicas entonces que al pobre de Job, si era varón recto, perfecto y apartado del mal, le ha pasado lo que le pasó? Pues digo, en esa teoría que tú estás diciendo, Te la voy a decir. no debería haberle pasado nada. No, sí. Te voy a decir por qué. ¿Dios lo permitió? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Job, aunque era más bueno que todos, Pues, bueno, dice pues, ahí, apartado del mal. sí, Temeroso de Dios, ajá, recto y perfecto. sí, Pues no más. pero con la naturaleza caída. No más 4. Sí, pero al final, Échame una. no Era humano. tenía Cristo, Era humano. no tenía Cristo y no era salvo. Vamos a ver técnicamente. No había Técnicamente pasado la obra, no, ¿verdad? porque no había Entonces, en la naturaleza caída, aunque él era el hombre mejor portado y apartado del mal, a los ojos de Dios, era injusto. Aunque Dios dice la Biblia que sí, pero los ojos a la elevación de Jesús. Pero O sea, Dios dice que era recto, no dijo que no dice que era injusto. Sí. Apartado del mal y recto. Pero no con la perfección que Cristo le da a los que vienen y se rinden. Pero Exacto. el tema es, Job simplemente vivió lo que cualquier hijo de vecino pudo haber vivido, un muy buen hijo de vecino que Claro. puede haber vivido, ¿verdad? ¿Qué nos está enseñando la ¿te Biblia? agradeceremos en esos tiempos o no? ¿Mande? ¿Agradeceremos si pasa algo de eso porque Dios lo permitió? No. Tú dices, no, fue el diablo que te atacó. Así es. Entonces no agradezcas, porque bueno, si no le das gracias a Dios porque te pasó algo. Job no tenía la revelación que tenía Jesús. Que Jesús dijo que Satanás vino a matar, a robar y destruir. ¿Quién mató, robó y destruyó? Lo hizo Satanás. Dios le dio el permiso. Dios lo único que hizo fue quitarle el cerco. No, le dio permiso. Sí, le quitó el cerco. Y le dijo, puedes hacer esto y no puedes hacer eso. O sea, le dio permiso. No, dijo, no Le le dio un quites pase, le le dio un nada más pase. dijo, no los mates. Primero dijo, no lo toques. Y luego dijo, no, pues no me dejaste que lo tocara. Ok, Bueno, está bien. no lo mates. Ahora tócalo, pues no lo mates. Sí, pero- O sea, sí daba el permiso de él. Pero le quitó el cerco, ¿sí? Por eso, pero él daba el O permiso. sea, papá. a Job lo puso en la condición de cualquiera. O sea, puede Dios dar permiso No, para no. que te pase a ti algo, a mí algo? No. No. No es que no puedes tomar a Job así. O sea, tú no puedes. Job, O sea, Dios no puede decidir sobre tu vida, tu familia y tu futuro. de Dios no, dice la Biblia que toda cosa buena y todo don perfecto viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Nada más lo bueno, no lo malo. Así es. Para ti, para mí, en el pacto de la gracia, todo lo bueno viene de Dios. Ahora, cuando vemos la vida de Job, yo tengo que aprender. ¿Qué aprendo? Varias cosas. Una es
el cerco. O sea, yo tengo un cerco por gracia. Yo no puedo ser tocado por Satanás. Que lo crea yo o no lo crea es otra cosa. Número 2, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que él hizo. Nada más. Sí. Número 3, no entendemos nada. Sí. Que es lo que vemos en el libro. Número 4, lo que dijo Job, ahora entiendo. ¿Verdad? No entendí, ahora lo entiendo. ¿Verdad? ¿Qué entiendo? Que no es por lo que yo haya hecho, sino es porque tú lo quisiste. O sea, eso me va a enseñar a mí hoy en la actualidad que estoy leyendo el libro de Job. Yo no puedo tomar el ejemplo del libro de Job que me está anunciando la gracia del día de hoy, que está en los libros poéticos. Dice la palabra, Jehová es mi pastor, nadie me faltará. Jehová, poéticamente, dice que es un pastor. Esa es las promesas. No, y también de cuando Jehová se fíjate. enciende en ira y manda juicio y acaba con todos. Sí, pero- niños, chiquitos, medianos, porque grandes. estamos hablando de salmos. O sea, cuando hablamos de los libros poéticos, Sí. estás hablando de que las cosas, no todas las cosas se toman literales. Se toman como, vamos a decir, como una parábola. Los libros quieren enseñar, dar una enseñanza. ¿Qué quiere enseñarme? El libro de Job trata y me quiere enseñar que Dios me puede mandar mal. No trata de eso. O sea, el libro no quiere comunicarme que Dios me puede hacer el mal. No está tratando de eso. ¿Qué quiere comunicarle? ¿Sí? El libro lo que está comunicando es, número 1, que Dios puede ponerte un cerco de gracia. Correcto. Así es. Y también te puede mandar un mal. Y ese cerco al día de hoy, Aplica. ese cerco es la obra de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Qué me quiere enseñar? O sea, el libro no me quiere enseñar que Satanás, que Dios me va a cuchillar, porque todas las personas que les va mal, dicen, no, es que como Job, Dios lo permitió. No, a ver. Y no, ves comentarios bien absurdos. Pero tiempo. Perdón. A ver, llega un vato que no tiene trabajo. Está bateando económicamente, tiene sobrepeso porque no se cuida, no trae lana para el camión, va a tener los hijos para comer, un desgarriate en su casa, ¿sí? En una situación precaria, ¿sí? Estamos hablando del 2025. Llega hoy a tu iglesia contigo. Yo no estoy hablando de esos casos, porque todos los casos sin excepción, actuales, tuyos, míos, de toda la gente que trae broncas, nomás le rascas tantito y brinca el mugrero. O sea, así como va. Así, no, ahí estamos de acuerdo. O sea, yo no vamos a decir, Dios te tiene así porque es una prueba. No, a ver, eres huevón. O sea, no trabajas, vato. O sea, no, te levantas son 12 del día, güey. Sí. Y agarras el teléfono a ver Facebook, a ver si hay chamba. No, es que no jalas. Y bien negativo todo. Y la Biblia dice que el que es diligente y trabaja va a comer, y al que es justo y recto delante de Dios, dice, nunca he visto un justo desamparado que a sus hijos les falte pan. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan justo está haciendo? Bueno, pues arréglate primero. Vamos a regresar otra vez al punto. Es que, otra vez. O sea, perdón, déjame acabar No el es que tema. tan justo seas tú. No sirve para mí. O sea, por decir un tema, por decir un caso, ¿qué tan diligente está haciendo? Oye, no traigas ahí, le rasas nadito, no traigas ahí algún temita de que estás buscando a una brujía por ahí que te lee el futuro. No, bueno, sí fue como una... es que dice la Biblia que no consultes a los brujos ni a los astros porque no le gusta a Dios. Jehová es un Dios fuerte y celoso. No puedes tener ídolos, por ejemplo, el tema de los ídolos en Romanos. O sea, no tengan Dios ajeno delante de mí. Entonces, no, yo nomás le pido a San Fulano, para no decir el nombre, ¿verdad? Híjole, es que donde le rasques a cualquier parte hay bronca. O sea, es que estoy peleado con la familia. ¿Y tú qué les hiciste? No, pues les menté la madre una vez. Pues hermano, pides perdón. No. Que ellos me piden perdón a mí. Es que el principio bíblico dice. Exacto. Entonces, toda esa banda, déjamela fuera del tema. Porque a lo mejor tú estás revolviendo. No son todos. No, por eso, sí. O sea, todos. Dime quién no. Totalmente en la actualidad. Ahora, dentro de esa gente, puede haber alguna cosa que aparentemente se vea mal y que no sea permitido. Yo creo que sí. Con un propósito mayor, yo creo que sí. No la que acabo de hablar, no. Un caso, para no decir caso, porque va a decir, no es diablo. Pero un caso que Dios haya permitido con un fin mayor.
con un fin mayor, que Dios haya permitido algo que la gente... Te pongo un ejemplo claro, un ejemplo. Un congreso de Bill Goddard. ¿Te acuerdas de Bill Goddard? Bill Goddard tenía un amigo que es de él que hablaba de negocios, con un americano. Dice, estamos en un congreso y yo dije, bíblicamente hablando, como principio bíblico, no se pueden dar sobornos a las empresas. Eso es antibíblico. O sea, no es lo justo, no es lo correcto, no es lo... Sobornos. Oye, me das un contrato para una lana. Dice, y ahí pues había mucha gente en el congreso. Entonces, dice, pasó un año, en el congreso, estaba hablando platicando, se levanta una persona y me dice, yo tengo una flota de barcos en Estados Unidos. O sea, tengo barcos que mueven diésel y petróleo en Estados Unidos. Dice, y tengo contratos con el gobierno de Estados Unidos. Y si no das bribe, moche, no hay contratos. Entonces, ¿cómo le hago? Ya me acordé, perdón. Había sido un año antes. Y ese año después, en la siguiente conferencia, se levanta y dice, porque tú dijiste la vez pasada, entonces yo dejé de dar moches. ¿Son cristianos? Todo cristiano. ¿Y qué crees que pasó? Por hacer cosas correctas, ¿qué crees que pasó? Que me quitaron los contratos. Y tengo 15, 20 buques parados. Eso me ha costado todo mi capital, toda mi fortuna. O sea, el negocio está parado. Parar un barco es una locura. O sea, no moverlo como parar un camión, un tráiler. Pero un barco es una locura, vale millones de dólares. O sea, tengo toda la flota parada. Desde que vine a tu congreso la vez pasada. Explícame qué pasó ahí. Pues yo quiero hacer cosas como dice Dios. Entonces él dice que le contestó, es que estás viendo un caso aislado. No estás viendo el fin mayor y el propósito mayor de lo que tiene Dios preparado para ti. Pues yo nomás estoy viendo que por hacer las cosas bien me pararon la flota. Pregunta hasta ahí. ¿Viene del diablo o viene de Dios eso? Del diablo. Del diablo. Sí. ¿El diablo permitió que le pararan la flota? No, Dios, el diablo... el diablo dijo, ¿te quedas sin negocio? No, sí. El diablo es el que fomenta la corrupción. Y porque entonces, como no estás entrando en las reglas del diablo en el mundo, sí, el diablo obviamente está interfiriendo para que la persona en algún momento, yo lo veo así, en algún momento diga, no, pues entonces si dejas sigo con las reglas del diablo, ¿verdad? Ahí te va. Pero... Sí, ¿qué pasó después? No, reglas del diablo, le iba bien. Se cambia a jugar el juego bien, le paran el negocio. La pregunta que yo tengo es, ¿quién permitió que su negocio se parara? Mira, ¿El diablo o no, Dios? no, Porque, no, espérame. No es que permita. Pasa otro año, otra conferencia igual. Y Vato le dijo, ¿te acuerdas de mí? Sí. ¿El de los barcos? Sí. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que como a los 6 meses de que vinimos la vez pasada, hubo una auditoría en todo el gobierno de Estados Unidos. Así, maciza. Y todos los que dieran moche lo sacaron. ¿Y quién se quedó? Pues nomás yo. El único que no tenía moche. Entonces ahora todos los contratos son míos. Entonces ahora le rento los barcos a los demás porque no me doy abasto. Pero ahí te va. Permitió Dios, o sea, aparentemente, por hacer una cosa correcta, como Josué con la esposa de Potifar, aparentemente vino una tragedia. Vino el ataque del diablo. Vino una tragedia. Si hacer las cosas bien, vino el ataque del diablo. Pero luego Dios, ¿qué hizo Dios? Entró Dios, entonces ahí es donde Dios le da la vuelta. Yo no lo vería como el diablo. Yo lo vería, Dios te sentó en el banquito tantito para que reflexiones, papá. Y luego te bendijo más. Pero lo permite Dios. No puedes decir que no lo permite Dios. Él ya había reflexionado. Él reflexionó. Esa persona que dice reflexionó y por eso dejó de dar moches. O sea, dijo, no, pues es sin moche. A ver, sí, la Biblia dice, el año estuvo así. La Biblia dice que más vale sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, tú vas a sufrir por dos cosas. Él podía dar millones y dar lana y moches. ¿Por eso iba a sufrir o por hacer las cosas bien? Sí. Si hubiera dado moches, hubiera sufrido que la auditoría hubiera salido mal. Sí. Pero él, por alguna razón, escuchó lo correcto y tuvo fe. Porque la fe siempre, cuando tú aplicas la fe, siempre va a haber una adversidad. Siempre, porque el mundo, las circunstancias, Satanás, siempre va a haber un obstáculo para que tú ejerzas la fe. Entonces él dijo, no. Y entonces, ¿qué vino? El ataque, ¿va? ¿Quieres bien? Pues aquí son las reglas malas. Y lo atacó. ¿Dónde entra Dios? Dios no quiere que se quede sin negocio, pero Dios prefiere porque no le interesa tu negocio.
Eso es una manera de verlo diferente. No le interesa el negocio. No importa que hagas los millones, a Dios no le importa. Sí, no, pero que hagas las cosas bien es lo que le importa. Sí. Entonces lo hiciste bien. Vino el ataque del mundo, en cualquier área, en cualquier área lo haces y te sucede. Pero al final, donde entra Dios en la vida plena y abundante. Entonces viene Dios, ¿verdad? Y dice que Él hace que todas las cosas les funcionen, operen para bien, para aquellos que le aman. Entonces, aún así, pues viene la mano de Dios, le da la vuelta a las cosas, sale todo y pues las contras, el enemigo, pues ya no logran tener el impacto que tenían y ahora Él es el beneficiado por hacer el bien, ¿verdad? Ahí es donde entra Dios. No en que perdiera la flota, no en que perdiera millones. Sí, no es que tú lo ves desde el punto de vista de lo malo pasa porque el diablo lo permite y Dios lo usa para bien. Y a lo mejor te digo, estamos hablando de lo mismo y yo lo veo como que pues si el diablo ataca es porque Dios permite, porque estás fuera de su protección. O sea, si tú andas... No, a ver, que el diablo ande es porque Dios pues permite que ande, ¿verdad? Y a ver, tú traes tu vida a Cristo, por esto voy a llamarlo de Cristo, por la gracia y tenemos un cerco. Eso nos queda claro. A cualquiera que nos vea aquí en el... Así funciona. ¿No? ¿Yo también lo creo así? Sí. Pues así funciona. Sí. Y no tiene por qué pasarte nada. Luego nosotros nos salimos de esa protección por andar en la carne. Nosotros rompemos los principios del reino. Y por andar en la carnita y le abre la puerta al diablo. Nomás tantito. Mocos. Eso sí estamos clarísimos. Sí. El punto es... No es que Dios lo permitió, tú te saliste. A lo mejor es nomenclatura la que estamos hablando. No. Son palabras. No. Dios lo permitió, pues de una manera, pues sí, porque Dios da permiso, pero porque así está el principio. ¿Por qué te saliste? Por eso, y como saliste, pues doy permiso que te hagan algo. No doy permiso. Te quito el cerco. No, tú te saliste, tú rompiste el principio. Sí. O sea, si tú eres cristiano y tú tienes a Cristo y tú eres salvo, pero tú por alguna razón de repente te pones a hacer cosas malas, claro. Tú le abres la puerta al diablo para que te venga y te mete un fregazo. Dios lo permitió, el diablo está suelto y te dio un fregazo porque tú le abriste la puerta, ¿verdad? Haciendo cosas malas. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando te mete el fregazo? La gente dice, por ejemplo, no es que Dios le mandó el cáncer a mamá. No. Pastor, yo no creo eso. ¿Puede venir a orar por él? No, yo no voy a orar por la mamá, pues se lo mandó Dios. Pues ¿quién se lo quita? No, pues se lo mando Dios, no hay manera de quitárselo. No hay oración. No, imagínate. No imagínate. Me vas a pelear con Dios. Sí. No, pues Dios tiene un propósito. Es una bendición el cáncer, hermano, de tu mamá, porque Dios va... No. A ver, la persona enfermó porque algo comió, algo hizo, no sé, por lo que haya sido. Le abrió la puerta al diablo o la naturaleza caída, las circunstancias, le pegó. No es voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por sus llagas fuimos sanados. La voluntad de Dios es la sanidad. Entonces, ¿lo crees o crees que Dios te enfermó? No. Entonces, la gente, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Tú me lo mandaste. Se enojan con Dios. Y Dios dice, ¿yo? No, tú, que comiste esto, hiciste el otro, no ponías atención. O sea, tú le abriste las puertas al enemigo, ¿verdad? Vino, te pegó. Ahora, yo soy el único que puedo venir a sanarte. Pero necesitas creerlo. Yo soy el único que puede venir a restaurar tus recursos si los perdiste. Yo soy el único. Yo soy el único que puede hacer que esa pérdida se convierta en ganancia. Es bien loco. No sé cómo una pérdida, pero Dios puede hacer que eso se haga, porque el negocio de Dios es la bendición. O sea, tú vas al Antiguo, tú vas a la ley donde regulan todo y te pones a ver las maldiciones de Deuteronomio 28. Cuando dice ahí en Deuteronomio, cuida de hacer todo lo que dice la ley, si lo haces todo perfectamente, así, todo súper perfecto, entonces recibirás todas estas bendiciones. Ese primer párrafo, yo digo, Cristo lo cumplió. No hay quien lo haya cumplido. No. Nadie. Y se ve uno que otro, mejor que se pegaban más. Sí, pero perfecto, como los 613 mandamientos, no. Entonces eso lo hizo Cristo. Y yo merezco todas estas bendiciones. Ahora, cuando vas a las maldiciones, en la maldición está la muerte, la pérdida, el que se acuesten con tu esposa, el que recibas que tus enemigos se enseñoren de ti, las enfermedades. Digo uno polémico para que quede grabado, el homosexualismo. Todo eso. Viene de la idolatría. Así es. Está en Romanos, que ya leemos. Entonces, regresamos a la plenitud.
Plenitud. Para recibir la plenitud, yo tengo que renovar mis pensamientos, como dice la Biblia, que es Dios en la gracia. En el Antiguo Testamento, todo por allá, va anunciándome lo que va a suceder con Cristo y lo que va a hacer Cristo con nosotros. Todo lo tengo que filtrar con la obra de Cristo, todo. Job, Moisés, todo eso me anuncia la obra de Cristo, está apuntando, tipificando lo que va a suceder. Ahora ya estoy en Cristo, ya se dieron todas las promesas, ya no tengo un Dios que me puede quitar y poner el cerco, no. Él me dio la salvación y dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Él me dio ese don y ya no lo va a revocar. Ya no me va a pasar como Job, que de repente lo quite y que el diablo, no, ya no. Yo puedo romper los principios. ¿Cómo le hacemos, ya para ir cerrando, cómo le hacemos Sí. ¿Qué hora son? si todos somos pecadores? ¿Qué hora son? Son las, se me acabó el teléfono, llevamos 1:15, 7:45. Okay. Si todos somos pecadores, o sea, si la paga el pecado de muerte y la da de Dios es vida, y Dios nos pone el cerco, pero si nos salimos, el diablo nos ataca. No salimos, sino abrimos la puerta. Sí, nada más que abres la puerta. Rompemos los principios. Abres la puerta como unas 10 veces al día, todos los días. Sí. Porque ya con un pensamiento ya es pecado. Claro, por Entonces, gracia, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Digo, para los que son nuevos y escuchan este podcast, ¿cómo le hacemos para entrar en la gracia y estar cuidándonos de no salirnos porque todos estamos pecando? O sea, y cuidado con que pegues porque todos te pueden atacar. O sea, ¿cómo le hacemos para estar conscientemente? Pues yo creo que estás buscando constantemente la comunión con Dios a través de la lectura, de la obra, de la oración, de congregarte, de juntarte con gente que también piensa igual que tú. O sea, estar en el tema. Pues sí, todo eso es cierto. Muy importante. Primero todo va a caminar y funcionar en base a lo que creo. Sí. ¿Verdad? Primero. Entonces, yo creo en un Dios que yo siendo quien soy, siendo quien era primeramente, un enemigo de él, lo odiaba, él me amó y por alguna razón yo decidí voluntariamente rendirme a él y él me salvó y hizo el efecto. Todos los cristianos debemos creer esto. Él hizo, dice la palabra de Dios, que a Jesús lo hizo pecado para que nosotros, para que tú, Lalo, y para que yo fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, no manches, ¿cómo? O sea, ¿cómo que soy justo? ¿Cómo que soy la justicia de Dios? Pues sí, soy la justicia de Dios. Y por esa justicia, a pesar de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer o lo que no haga, primeramente, sino de lo que Él hizo es que yo tengo ese cerco. Primeramente. Y a mí no me puede tocar y no habrá mal que toque mi familia ni mi vida. Oye, si pasa, no, mi punto es que yo voy a creer esto. Yo no voy a empezar a pensar que es a lo mejor Dios, no. Esto, ahora. ¿Cómo voy a lidiar? O sea, la gracia no es un permiso para pecar. Entonces yo puedo vivir como yo quiera. No. La gracia verdadera, Lalo, cuando tú ves la Biblia, los apóstoles y la vida de la iglesia, siempre transformó a las personas. Siempre. Entonces, ¿qué va a hacer la gracia? Va a revolucionar mi mente, va a revolucionar mis emociones, va a revolucionar mi corazón y yo voy a empezar a comportarme diferente, porque la gracia no solamente es los ojos buenos de Dios hacia ti, ay, qué lindo, qué bueno eres, sino la gracia provee, equipa y empodera, ¿verdad? Pero hay que hacer algo al respecto. Y empodera, exacto. Bueno, no, primero lo hace, entonces mi comportamiento se convierte en un fruto de la obra de Dios en mí. Es un resultado, no un fin. Exacto, es un resultado, yo no lo estoy forzando. Sí, exacto. Entonces, pero aún así, cuando analizas la vida de las personas, de la Biblia y de la historia de la iglesia, nunca lograron caminar perfectos. Sí, siempre hubo pecado. Y ese pecado al final, en la carne, cobró muerte. Y hoy por hoy, para cerrar, déjanos el caminito. O sea, vamos a pensar en alguien
yo tengo mucho tiempo de conocer la Biblia, pero alguien que es nuevo, o sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ir a ese plano, a esa vida? ¿Cómo se ve el día a día? ¿Cómo le entiendo la harías? pregunta. O sea, ¿cómo alguien que no entiende todo lo que estamos hablando, estamos hablando mucho de teología, alguien nuevo que dice, No entendí nada. yo me siento cansado, me siento que he pecado mucho, mucha gente tiene esa Sí, culpa. y eso es bueno. Siento que no, yo no tengo perdón, no, son las cosas que para qué te cuento, mejor no. O sea, sí puedes venir a Cristo, arrepentir de tus pecados, entregarle tu vida, tener la gracia de Dios, ser salvo, y luego cuál sería el caminito a seguir. ¿Qué Bueno, pasa el siguiente día? El siguiente día, primero, ¿cómo no te sales otra vez? primero, Es una ABC. lo primero que yo quisiera decirles es que Dios siempre se relacionó con malhechores, Ok, ¿verdad? O sea, no importa lo que hayas hecho. claro. O sea, todos en No, la todos somos Biblia, pecadores. O sea, pero vamos a ponerle, quitarle el concepto pecador y todos en la malhechor. Biblia, todos en la Biblia mataron, Eran robaron, fichitas. adulteraron, Eran fichitas, eran todo. fichitas. Y las familias de todos los patriarcas Era fueron mugrerazo. mugrerazos. O sea, Sí. Dios, por gracia, decidió relacionarse con el hombre caído, ¿verdad? Solamente porque Él quiso. O sea, hay esperanza. Así es. Entonces, no importa lo que has hecho, no importa cómo te sientas, no importa qué mentiras te hayan metido en la mente, Dios es aquel que te dice, como le dijo a la mujer en adulterio, tampoco yo te condeno, ve y no peques más, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, reconocer que Él está listo para perdonarme cuando la persona reconoce lo que tú dices. Por eso cuando a mí la gente me dice, no, sí, yo he pecado, y le digo, no, hombre, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque lo reconoces. Claro, ¿te das cuenta? Sí, porque nadie lo reconoce. Claro. Entonces, lo reconoces, sí, bueno, entonces reconoces que necesitas un cambio, que necesitas un salvador, o sea, que verdaderamente alguien que cambie todo tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos, tu forma de ser, de actuar, tus decisiones, necesitas, sí, bueno, eso se llama Jesucristo y tienes que rendir tu vida. ¿Cómo la rindes? Reconociendo que tú no puedes y que lo necesitas y entonces lo clamas y le dices, Señor, no te conozco, no entiendo nada, pero no quiero ser lo que soy. Y si tú eres aquel que moriste y resucitaste, quiero conocerte, sálvame. Y Dios, cuando tú lo haces de corazón, si 40,000 personas lo hacen de corazón, las 40,000 personas reciben la salvación. Te reconozco, quiero. Y entonces viene Dios y hace la gracia es escandalosa. La gracia viene y te golpea. Sí. ¡Pum! ¿Verdad? Es como si sale una persona aquí caminando y regresa. Dices, ¿qué pasó? Me acaba de atropellar un camión de 30 toneladas. Ay, no es cierto, tú te hubieras muerto. ¿Verdad? Es como igual una persona que dice, yo recibí a Cristo y sigue siendo igual. No, no es cierto. Cristo transforma tu vida. Y cuando tú sientes ese efecto y lo ves, viene un proceso en el cual tú comienzas a entender y a leer la Biblia y ver lo que Él promete para tu vida y entonces tú empiezas a creer lo que Él promete y empiezas a vivirlo. Nada más que unos se enfocan en unas cosas y unos se enfocan en otras, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Para una, pues, ¿qué dice para ti? Que dices, yo no conozco, quiero conocerlo, que cuando lo conoces, lo primero es que lo que Él hace es que Él te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Él pone el Espíritu Santo dentro de nosotros y el poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera en los que creen. Oye, pero yo no lo veo porque no lo creemos. Yo mismo en las mañanas digo, no estoy viendo tu poder, ese poder operando. Y Dios siempre me contesta lo mismo. No con su voz, sí, Dios mío, sí, siento la convicción, dice, porque no lo estás creyendo. Entonces usa personas para decirme las cosas. Y digo, sí, es que tengo que creer y estoy haciendo ese ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Cuando acabas de llegar, que tienes un Dios que te perdonó, un Dios que ya te validó, un Dios que va a estar contigo, un Dios que te va a ayudar en todo. Y no te va a mandar enfermedad, no te va a mandar accidentes, no te va a mandar situaciones como dijo Job, me sucedió lo que tanto temía, ¿verdad? No tenemos que andar temiendo nada. Okay. No lo tengo que hacer. Y sería acercarte con gente que te ayude en el camino ese, o sea.
Yo mi consejo es, bueno, a veces decirles que lean la Biblia, si lo recibiste a Cristo, la vas a leer, pero hay que leer la palabra porque es la que me genera fe, pero sí hay que buscar a alguien, a una persona un poquito más madura en la fe. eh, Ahí nada más corremos los riesgos de caer en Sí, es manos de como, un religioso, es ¿verdad? como si te quieres ser futbolista, pues arrímate a donde hay el club de fútbol para que te enseñe, Tienes ¿no? que acercarte con personas, Eso. pero es bien tremendo, Lalo, porque cuando te conviertes a Cristo, de repente Empiezan los ataques. no, los ataques es otra cosa, empiezas a conocer personas, oye, que el de no sé qué es cristiano también, ¿no? O sea, empieza a moverse el entorno de una manera bien loca que terminas en una iglesia. O sea, Ya, cede a ese entorno, ¿verdad? Yo lo ya. que les digo es que digo, en la multigracia y en muchas cosas hay corrientes que son muy Muy bien. legalistas, La gente a veces se asusta y dice, no, si eso es son muy Dios. peligrosas para un nuevo creyente, ¿verdad? Y para todos, pero no quiero criticar, pues está bien, es su manera de ver las cosas legalistas, pero yo creo más en el fruto. Ok. O sea, yo creo más en lo que Dios está haciendo en mí para yo hacerlo, que en lo que yo puedo hacer para que Dios, la gente en el mundo religioso quiere hacer cosas para que Dios diga, ay, qué bueno eres. Ay, si eres muy bueno, no eres tan bueno. No, hoy te portaste mal. ¿Verdad? Entonces estamos tratando, Dios, me estoy portando bien, me estoy portando bien. Y eso es insostenible, porque Ok, nunca lo logras. ok. Porque, ¿sí me explico? Entonces, cuando Dios te llena y te toca, entonces empieza a dar frutos a través de ti y esos frutos a Dios es lo que les gusta. ¿Cómo es posible que Dios hizo que una persona que era malvada empezara a dar frutos de gracia? ¿Verdad? Qué tremendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el tacaño se hizo dador? El mujeriego dejó esos caminos y se puso a ayudar a las personas. El que robaba dejó de robar y ahora trabaja. ¿Cómo? ¿Qué entendió? No es porque le dijeron no robes, no es porque ¿cómo voy a robar? Y pudiéramos resumir que ahí puedes encontrar la plenitud de Ahí, la que hablábamos en el principio. ahí, En ese estado, ahí encuentras la plenitud. ok, muy bien. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Digo, Estuvo con ganas. ¿quieres tener plenitud? Arrímate al. Cree y arrima, y O acércate. sea, como un carbón. O sea, es un carbón, pues ponte ahí con los carbones prendidos para que también te prendas y Es y correcto, veas el tema. es correcto. Pues excelente, Damián, se nos fue una hora y media, fíjate, llevamos media hora, fue una hora y media, pero bueno el tema. No, es que pues, está muy padre. Nos quedamos con varios pendientes en el camino, pero bueno, varios pendientes de temas de la virtud en el camino, pero yo creo que al final del día está el mensaje claro para el que tenga oportunidad de ver toda la hora y media de podcast. Pues claro, el mensaje al final que estamos buscando. Querer lo mejor de Dios, Lalo. O sea, querer lo mejor de Dios nunca estés pensando en lo malo que Dios pudiera hacer. No, Piensa en lo olvídate. mejor de Es Dios. más, hasta químicamente, físicamente, en el plano cuántico, pensar cosas buenas, tratar cosas, o sea, a generar cosas La buenas. mente quiere inmediatamente siempre condenarnos, entonces siempre cuando yo predico la gracia, cuando estoy predicando la gracia y la gracia y la gracia y la gracia, la gente me han dicho, sí, pero Dios esto, sí, pero... No, a ver. O sea, no enfoques tu mente en lo negativo. O Solo sea, positivo. ve en la gracia, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de la Biblia, en la gracia, porque si Dios quitara su gracia del mundo, No, olvídate. todos nos matamos. Yo que tengo 4 hijos y 2 grandes y 2 chicos, y que andan, pues, el uno que es deportista y el otro y andan de viaje, y andan aquí, y andan en peligro, y andan, o sea, yo tengo, con esto cierro, yo quiero dejar una recomendación. Todos los días, o sea, si no te levantas en la mañana y lo primero que hagas es dar gracias a Dios por el día y poner en manos de Dios tu familia, tu vida, tu negocio, tu trabajo, tu jefe, tu dinero, tus recursos, tu salud, todo. O sea, si no haces eso y se lo entregas a un Dios que pueda tener control de eso, ¿qué esperanza te queda? O sea, estás con el pendiente. O sea, puedes traer 8 guardaespaldas y luego tienes que bajar a respirar y te pueden dar un balazo. O sea, ¿me explico? O sea, dice la Biblia, si Dios no guarda la casa, en vano la guarda el que la está cuidando. O sea,
De nada sirve tener ahí veladores si Dios no guarda la casa. Si Dios no me guarda mi salud, si Dios no guarda mi vida, no guarda mi familia, mi esposa, mis hijos, el trabajo, el ingreso. Si Dios no tiene cuidado de eso, ¿qué nos queda de esperanza? Y ¿sabes qué es lo que te va a ayudar? Creer que Dios te está guardando. Claro, totalmente. No, Ok. y descansar. En Y eso. decir, estoy en paz. Pero se mueve por fe, ¿estás de Por fe, acuerdo? 100%. Entonces, yo lo que, ya para cerrar también, o sea, le digo, si no fuera por la gracia, Lalo, tú estarías muerto No, estaremos. y yo quizá también Sí, estaría muy mal, porque yo te voy a decir una cosa, tú no eres el mejor hombre, ni yo tampoco. No, Ni me yo olvídate. tampoco. Olvídate. Yo no soy ni el mejor cristiano, ni el mejor pastor. No. A pesar de todas mis fechorías, ¿a qué fechorías? Pues el ser humano. O lo que sea. Sí. Aún estoy en gracia y gracias a Dios estoy bien, pleno y contento. Claro. Ahora digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Oye, ¿por qué hay personas que no? Porque creen que Dios los quiere castigar. Y No, entonces no. viven eso. Yo no. Yo fui No, perdonado. al contrario, siempre hay que estar esperando que más vas a aportar a la gente, a la humanidad, qué más vas a dejar, qué más vas a añadir. Exacto. Y en ese plano, pues todos crecemos. Pero si está viendo lo negativo, está cañón. Opinen Bueno, de toda opinen. esta plática, opinen, Dios manda enfermedades o Dios es el que las sana.